Sean todos bienvenidos a Tu Salud Nos Importa, este noticiero que le encanta a todos ustedes. Hoy nos encontramos de nuevo con su periodista favorita, con Mariana. Y el día de hoy le venimos con una noticia súper interesante y es la administración de medicamentos por vía rectal. Cuéntanos, Emanuel, qué interesante nos trae el día de hoy. Ok, primero esto es un nuevo segmento, jamás había visto de nuevo aquí la vía rectal. Ahora, les trajimos a tres especialistas muy importantes, un gastroenterólogo, una médica cirujana y un enfermero jefe, los cuales atendieron este caso. Este caso lo hemos visto todo en internet por las imágenes que se han filtrado, ¿cierto? Muy contundentes e impactantes. Pero hoy nos van a explicar profesionalmente, estos tres profesionales del área de la salud que hemos traído, qué fue lo que pasó, qué fue lo ocurrido, el proceso que se dio. Además de esto también nos van a explicar el caso clínico como tal, de una manera profesional, de una manera en la que nos puedan educar e instruirnos a nosotros en nuestras casas. Ahora, Mariana, ¿qué tal te parece si presentamos a los profesionales? Claro, me parece perfecto. Bueno, a continuación, aquí tenemos a los tres profesionales de los cuales les hablamos: el gastroenterólogo Santiago Grajales, la médica cirujana Ana María Barbosa y el enfermero jefe José Luis Palacio. Bueno, estos tres profesionales son los que se van a encargar de explicarnos qué y cómo fue lo que hicieron dentro de este caso clínico. Repito, caso clínico que nos impactó a todos por las imágenes tan fuertes que vimos. Ahora, un placer conocerlo, señor Santiago. Quisiera que me hablara un poco al respecto de este tema, que nos dé un abrebocas, una introducción de lo ocurrido. Háblenos un poco del caso clínico, de las medidas que tomaron. ¿De qué nos quiere hablar, señor Santiago? Bueno, Manuel, un gusto de conocerte. Nuestro paciente era un hombre de 30 años de edad que no presentaba ningún tipo de historia clínica previa a esto. No es deportista de hemorroides ni contar. Dice que es la primera vez que le ha pasado un tipo de dolor de esta intensidad y en previas ecos no se ha demostrado ningún tipo de problemas con esto. El paciente comenzó con un dolor renal intenso, una hinchazón de 8 días antes de acudir a la clínica de patología. Consultó previamente 2 veces en nuestro servicio de urgencias. En estas consultas previas se le mandaron tratamientos tópicos y analgésicos, pero no lograron resolver el problema. No se realizó intento de reducción manual del prolapso hemorroidal en estas consultas previas. En el momento de ingreso estaba febril y hemodinámicamente estable, aunque con frecuencia cardíaca de 108 BPM y presión arterial de 145 milímetros de mercurio. A la exploración se le encontraban hemorroides internos de grado 4 que sobresalían del canal anal. No pudimos reducir manualmente el prolapso. 2 de los paquetes hemorroidales están trombosados y presentaban paredes necróticas. Operación rápida, necrosis de carácter urgente. El cuadro se decidió realizar hemorroidectomía de urgencia con energía bipolar avanzada. El procedimiento fue bajo anestesia regional con sedación. Se administraban antibióticos profilácticos, metronidazol 500 miligramos y fluoxetina 2 gramos antes del procedimiento, y estos se continuaron cada 8 y 16 horas durante el postoperatorio hasta el alta. La cirugía transcurrió sin complicaciones aparentes. Después de la cirugía, el paciente fue monitoreado durante la noche para vigilar el riesgo de sangrado o infección del tejido profundo. A las 12 horas postoperatorias, el dolor disminuyó notablemente, nivel 2 frente al 10 de 10 que era antes de la cirugía. En el examen clínico postoperatorio no se observaron signos residuales de inflamación o alteraciones en los tejidos circundantes y el prolapso hemorroidal estaba resuelto. Fue dado de alta al día siguiente de la cirugía. Recompró sus actividades cotidianas al cabo de 5 días. En la revisión a los 3 meses no hubo recurrencia del problema. Impresionante, doctor, todo lo que sucedió en este caso, pero bueno, digo yo que esto es una abrebocas para todo lo ocurrido en realidad, ¿no? Pero a continuación quiero dejarle la palabra a mi querida presentadora Mariana, y pues bueno. Claro que sí, el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre lo que es el concepto de la vía rectal, algo importante y educativo que estamos haciendo en este momento. Bienvenida, doctora Ana, cuéntenos qué es la vía rectal. Claro, Mariana, contestando tu pregunta, la vía rectal es una ruta de administración en la cual el fármaco se va a introducir en el recto para su absorción a través de la mucosa rectal.
también puede depender del contenido rectal o de la forma farmacéutica empleada. 1. Además, esta vía es útil para pacientes con problemas de motilidad gastrointestinal como disfagia o hilio, que puede interferir con la administración del fármaco al tracto intestinal. La vía rectal también se puede utilizar con frecuencia en pacientes en fase terminal que reciben cuidados paliativos. El paciente, por ejemplo, no puede tragar en caso de disfagia o cuando hay náuseas o vómitos que impiden el uso oral. Ya teniendo en cuenta las indicaciones, el paciente puede estar inconsciente, por ejemplo, en postoperatorio o en cuidados intensivos. También se puede utilizar el medicamento en caso de que el medicamento tenga mal sabor u olor, lo que va a dificultar su aceptación oral. En enfermedades también inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa o enfermedades de Crohn, que eso es de adicción local. También se debe evitar el metabolismo hepático del primer paso, específicamente para fármacos sensibles, o cuando hay una irritación gástrica o úlceras que no dejan administrar el fármaco por vía oral. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta vía también requiere ciertas precauciones para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia del medicamento. Como primer paso, debemos lubricar adecuadamente la zona, además de que el paciente no puede presentar lesiones, fisuras o hemorroides dolorosas, ya que podría causar irritación o algún daño. Segundo, es importante mantener una buena higiene antes y después de dicho procedimiento, como por ejemplo lavándose las manos y utilizando guantes. También se debe lubricar adecuadamente el supositorio o el aplicador para así evitar molestias o lesiones durante la administración. Otra precaución que debemos tener en cuenta es que el paciente debe permanecer acostado de lado, posición lateral izquierda, y así durante la aplicación y unos minutos después va a facilitar la absorción del medicamento y evitar que éste se expulse. Además, siempre se debe verificar la dosis, el tipo de medicamento y la integridad del supositorio antes de administrarlo. Es muy importante explicar el procedimiento al paciente para así evitar confusiones, incomodidad o ansiedad, especialmente si es la primera vez que se utiliza esta vía. Ahora, siguiendo con la parte de las indicaciones de la vía sistémica, para tener una absorción rápida y un efecto sistémico como en el uso de antipiréticos, que en este caso sería el paracetamol, antieméticos como la metoclopramida y anticonvulsionantes como el diazepam, estos van a hacer que la vía rectal pueda ser una alternativa útil para alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas sin necesidad de una vía parenteral. Además, su uso en pediatría y geriatría sería recomendada, y podemos ver que es útil en niños pequeños y en adultos mayores donde otras vías pueden ser difíciles o poco cooperativas. Además, hay que resaltar que esta vía ofrece comodidad, seguridad y va a facilitar la continuidad del tratamiento domiciliario. Por último, en estas situaciones de urgencia, se va a requerir una administración inmediata, además de que no va a haber acceso a la vía venosa. Por ejemplo, el uso del diazepam rectal en crisis convulsivas febriles. Bueno, Mariana, continuando con la absorción y los factores que influyen en esta, la absorción del fármaco en la vía rectal está influenciada por factores como lo físico-químico. La superficie de absorción del recto es relativamente pequeña, como se puede ver aquí, de 200 a 400 centímetros cúbicos, lo que limita la cantidad de medicamentos que puede absorberse. Además, está comparado al intestino delgado más pequeño. El pH rectal, como podemos ver, es de 7.2 a 7.9, casi neutro, lo que puede favorecer la absorción de fármacos no ionizados, especialmente pacientes débiles como la biodisponibilidad cercana al pH rectal. Por ejemplo, un fármaco con biodisponibilidad de 8.5 se absorbe mejor que uno vacío de biodisponibilidad de 4.5. El moco rectal con un volumen de 1 a 3 mililitros actúa como líquido de interfase para disolver el fármaco, pero su escasa cantidad puede limitar la solubilidad de los medicamentos, por lo que se favorece el uso de compuestos lipofílicos. Asimismo, los fármacos con poco peso molecular, como menores de 500 Dalton, van a
y el grado de ionización va a ser menor e igual a mayor, va a ser menor, por lo que va a haber mayor absorción y va a estar determinado por la biodisponibilidad y el pH local. Los recipientes hidrosolubles favorecen la disolución, mientras que los lipofílicos van a mejorar la penetración. Y todos estos factores nos van a ayudar a determinar la eficacia y biodisponibilidad del medicamento cuando se administra por esta vía. Ya continuando con la absorción del fármaco, este se va a introducir en el canal anal y generalmente va a estar en forma de supositorio. Este va a tener una vez administrado, el fármaco va a disolverse en el muco rectal y va a tener una sustancia viscosa rica en glicoproteínas, que son secretadas por las células caliciformes del epitelio cilíndrico simple del recto. Este moco va a actuar como medio de disolución y va a facilitar el contacto del fármaco con la superficie del epitelio. A continuación, el principio activo va a atravesar la mucosa rectal, por lo que mediante difusión pasiva. Este va a ser un proceso que va a ser favorecido por la delgadez del epitelio, ya que es abundante en vascularización y por las características físico-químicas del epitelio y del fármaco, que debe ser preferiblemente lipofílico y de bajo peso molecular escasamente ionizado. Una vez este fármaco esté absorbido, el fármaco entra en los papilares de la submucosa rectal y va a ingresar al sistema venoso. En este punto la ruta va a depender de la altura del recto en la que se haya absorbido el fármaco. Si esto ocurre al tercio superior, el fármaco va a entrar en la vena rectal. En cambio, si está en el tercio superior, va a drenar la vena mesentérica inferior y la vena porta-hepática, por lo que se va a dirigir primero al hígado, donde puede sufrir metabolismo del primer paso y reducir su biodisponibilidad. En cambio, si se absorbe en la parte del tercio medio o inferior del recto, el fármaco va a entrar en las venas rectales medias e inferiores, que van a drenar hacia el sistema venoso sistémico a través de las venas ilíacas internas y la vena cava inferior, por lo que va a permitir que el fármaco alcance la circulación general sin pasar por el hígado, lo que va a mejorar su absorción y el efecto terapéutico. Finalmente, el fármaco va a ser transportado al corazón de la parte derecha por los pulmones y luego va a ser distribuido por el corazón por la parte izquierda hacia los tejidos del cuerpo, donde va a ser su acción farmacológica. Ok, doctor, ahora hábleme acerca de la irrigación venosa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se da? Bueno, el drenaje del recto y el ano se da por dos plexos, el plexo externo o hemorroidal y el plexo interno, el cual se divide en tres grupos de venas, las superiores, las mediales y las inferiores. Las superiores se van a llegar hasta la vena mesentérica inferior y las mediales y las inferiores van a llegar hasta la media curva y hasta después van a llegar a la vena mesentérica interna. Después, en el método de absorción de los fármacos, vemos que en el caso de las formas delta, los supositorios y de los enemas, los cuales son original en el recto anal, van a ser absorbidas por una mucosa del recto y tienen ciertos beneficios comparados con otras vías, dado que la concentración puede ser mucho menor porque ignora o evade el primer paso hepático, el cual en otros fármacos o en otras vías debido, por ejemplo, a la vía oral, pueden necesitar mucha más concentración del fármaco para poder que el paciente tenga una cantidad entonces que pueda procesar en el sangre, debido a que el hígado, hasta cuando tiene proceso de la sangre, se pierde la concentración del fármaco y luego tenemos que administrar otra dosis para poder que sea una dosis completa para el tratamiento. Ok, impresionante todo eso que dijo, doctor. Ahora, Mariana, para los televidentes creo que no saben muy bien qué es un supositorio, deberíamos como mostrarle para que ellos así puedan observar y entender más a menudo qué es lo que está diciendo aquí el doctor presente con nosotros, ¿cierto? Me parece perfecto y para eso se tiene una persona indicada que nos va a hablar sobre el procedimiento y es nuestro enfermero José. Ok. Bueno,
microscópica del recto y el ano es bastante similar al intestino delgado, con varias capas de tejido conectivo y una capa de tejido conectivo vascularizado con la muscular de la mucosa. La lámina propia de la mucosa sería tejido epitelial cilíndrico simple, con células caliciformes, las ponen en el moco para que las heces puedan pasar a la pared del recto. Y encontramos también el tejido conectivo laxo de la mucosa propia. En cuanto a la ligación, encontramos dos plexos, el plexo externo o hemorroidal y el plexo interno, el cual está dividido en tres grupos de venas: las superiores, las mediales y las inferiores. Las superiores se van a llegar hasta el punto de la vena mesentérica inferior. Las inferiores y las mediales van a llegar hasta la media pudula y después van a llegar a la vena ilíaca inferior. Ok. El recto comienza a nivel de estrés alrededor del promontorio sacro con una continuación del colon sigmoide. Esta porción del tracto gastrointestinal se diferencia del colon por la coalescencia del teines coli, donde las bandas musculares se extienden para formar la capa muscular longitudinal externa del recto. El recto mide entre 12 y 15 centímetros de longitud desde el recto sigmoidea hasta la línea dentada del canal anal. Su curso está marcado por dos flexuras anterior-posteriores, con el recto primero siguiendo la concavidad del sacro en la flexura sacra y luego discurriendo con una convexidad anterior en la flexura no rectal. También hay tres fisuras laterales hechas por pliegues submucosos en el lúmen, llamados válvulas de gusto. A menudo dos a la izquierda y una a la derecha. La posición final del recto es una ampolla, la cual es un segmento expandido que descansa sobre el diafragma pélvico. El recto pasa al canal anal a nivel del músculo elevador del ano. Primero cubre el tercio superior del recto anterior y lateralmente, pero el tercio medio solo está cubierto anteriormente. El tercio interior está cubierto por el peritoneo, pero a partir de este nivel, la fascia propia envuelve este segmento del recto. Esta fascia es más pronunciada lateralmente, formando los tallos laterales. El recto se integra posteriormente en la fascia. Y a la altura de S4 a 3 es la fascia del papel. La reflexión peritoneal varía entre individuos, pero generalmente se encuentra a 6 u 8 centímetros del pulmón. En los hombres, la reflexión del peritoneo hacia la vejiga posterior forma el fondo del sacro recto discal. En las mujeres, la reflexión se produce desde el recto hasta la parte posterior del cuello uterino, formando el fondo del saco recto uterino, también conocido como fondo de saco de Dodds. La pared rectal consta de 5 capas, comenzando desde la luz, la mucosa profunda, la submucosa, la muscular propia y la mucerosa, recubierta por el peritoneo. La muscular propia está compuesta por una capa muscular circular interna y una capa muscular longitudinal externa. La capa circular interna se engrosa en la unión rectal, formando el esfínter interno, mientras que la capa externa continúa como la capa longitudinal del esfínter. Impresionante, Mariana, todo esto, ¿cierto? Pero bueno, yo quiero seguir continuando con el tema y ahora vamos a seguir con nuestro enfermero jefe aquí presente. También queremos saber qué fue lo ocurrido, qué viste tú, o sea, háblanos acerca de este caso clínico, por favor. Y sobre las contraindicaciones, que es muy importante para prevenir cualquier infección en esta área. Bueno, las situaciones en las que no es posible o no se recomienda administrar un fármaco por esa vía, tenemos que en primer lugar está la presencia de hemorroides sangrantes,
o dolorosas. En estos casos, aplicar un medicamento por vía rectal puede empeorar el dolor, aumentar el sangrado y además dificultar que el paciente retenga el medicamento. Bueno, también se contraindica en personas con fisuras anales, que son pequeñas heridas en la mucosa del ano. La introducción de un supositorio o un aplicador puede causar un dolor bastante intenso y agravar la lesión por la fricción o la irritación. Bueno, tenemos también que en tercer lugar están los abscesos o fístulas anales, que esas condiciones implican infección e inflamación, por lo que usar esa vía rectal puede resultar muy doloroso o incluso riesgoso para el paciente. Otra indicación importante en la que es proclitis aguda, como ocurre en una colitis ulcerosa grave. En estos casos puede haber sangrado y presentar dolor, ulceraciones, y el medicamento podría no absorberse bien o empeorar la irritación. Bueno, también se debe evitar que en la vía rectal, si hay una presencia de una obstrucción rectal o tumores en el recto, ya que impide el paso o la absorción del medicamento y existe el riesgo de lesionar o provocar sangrado. Bueno, otra situación en la que está presente es en la que se recomienda cuando el paciente presenta diarrea intensa o evacuaciones frecuentes, porque el medicamento sería expulsado antes de ser absorbido y que vaya perdiendo su efectividad. Bueno, después de una cirugía reciente también tenemos que el recto o el ano también se debe utilizar por esa vía, ¿verdad? Ya que puede interferir con la cicatrización y causar complicaciones posoperatorias. Bueno, también hay que tener precauciones con dichos pacientes que presentan alergia o sensibilidad al excipiente del producto rectal, como por ejemplo la manteca de cacao es una base común en algunos supositorios. Y por último, también puede existir el rechazo del paciente en personas con ansiedad, trauma previo o por motivos culturales. Esa vía puede generar incomodidad o rechazo total, lo que afecta que la adherencia del tratamiento sea efectivo. Bueno, impresionante todo esto que hemos escuchado aquí con todos estos especialistas, ¿no? Un nuevo capítulo, un nuevo caso que nunca antes habíamos visto, escuchamos y realmente nos informamos bien. Y pues gracias a ustedes por venir realmente. También, ¿qué conclusión podríamos sacar de esto, Mariana? Unas conclusiones clínicas claves que podríamos darles a todos los espectadores que nos están mirando en estos momentos. Claro que sí, siento que el capítulo de hoy fue muy informativo y sobre todo algo para aplicar. Como conclusiones podemos tener que esta vía evita el primer paso hepático, ya que se absorbe en el tercio inferior del recto. Sobre todo que tiene una biodisponibilidad variable dependiendo de su sitio de absorción. Sobre todo que esta vía es útil en situaciones clínicas específicas, sobre todo cuando hay una crisis convulsiva, cuando hay vómitos persistentes o personas inconscientes, y sobre todo que su forma farmacéutica implica dónde debe liberarse, sobre todo en la zona del rectal adecuada, según la facilidad terapéutica. No olvidando que esto tiene algo muy importante, que es el epitelio especializado, que facilita la absorción limitada de agua, electrolitos y fármacos. Importante para cuando nosotros tengamos un caso de urgencia, todo lo que nos enseñaron el día de hoy. Les agradecemos por participar de este capítulo, en este noticiero tan importante. ¿Y qué otra cosa podrían decir? Pues bueno, este no es solamente el final, gracias a que nuestro aquí enfermero jefe presente nos hará una demostración. Ahora, ¿demostración de qué será la demostración, Mariana? Del procedimiento de cómo se administra un fármaco en esta vía. Ok, bueno, los dejamos a todos, Mariana y yo, y hasta el próximo capítulo. Ahora, a continuación, vamos a dejar a nuestro enfermero. Adiós. Bye.
Las principales formas farmacéuticas utilizadas por vía rectal incluyen supositorios, enemas, suspensiones líquidas, tabletas, geles, pomadas, cremas, hidrogeles y sistemas de inyección modificada como nanopartículas y lisosomas y microesferas. Los supositorios son sólidos que se funden o se disuelven a temperatura corporal, permitiendo la liberación del residuo activo, y son útiles para efectos locales como hemorroides o sistémicos, como en anticonvulsionantes o antipiréticos. Los enemas o suspensiones rectales permiten administrar líquidos directamente en el recto y se emplean tanto para limpieza intestinal como para tratamientos de salacina o corticoides. Las tabletas rectales son formas sólidas que deben disolverse o dispersarse en líquidos antes de su administración. Por otro lado, los geles e hidrogeles ofrecen una mayor retención en la mucosa que la dirección socialidad, siendo útiles para alergias como colitis y sedum. Las formas semisólidas como pomadas y cremas se aplican externamente en el canal anal para aliviar síntomas como picazón, inflamación o dolor. En la actualidad se han desarrollado formas farmacéuticas innovadoras como nanopartículas, liposomas, micelas y transfosomas que mejoran la absorción, la estabilidad del fármaco y permiten una liberación controlada. Estas formas son especialmente relevantes en enfermedades crónicas como el cáncer colorectal, enfermedades inflamatorias intestinales y en la administración de fármacos con baja biodisponibilidad oral. Hola, hoy les voy a explicar cómo se administra un supositorio por vía rectal. Este tipo de administración se utiliza cuando la persona no puede ingerir, ya sea por vómitos, convulsiones, inconsciencia, ya que se necesita un efecto local o sistémico del medicamento. El procedimiento para la administración de un supositorio es esencial primero el lavado de manos, la preparación del material. Teniendo en cuenta eso, debemos verificar si el supositorio se encuentra en buen estado, revisar la fecha de vencimiento. En el siguiente paso tenemos que verificar si es el paciente correcto. Colocamos al paciente de punto lateral, izquierdo o hacia derecho, en ese caso para facilitar que la administración sea más fácil y más cómoda para el paciente. El siguiente punto es la colocación de los guantes y la lubricación. Se colocan los guantes y se puede aplicar un poco de lubricante en la punta del supositorio para que entre con facilidad y sin tener molestias en el paciente. El siguiente paso es la inserción del supositorio. Se separan suavemente los glúteos. Con una mano se toma el supositorio y se va a ingresar de 2 a 3 centímetros en adultos, y en casos como niños se va a ingresar un poco menos. Después se mantienen los glúteos juntos por unos segundos para evitar que el supositorio se salga. Después se mantienen los glúteos juntos por unos segundos para evitar que el supositorio se salga. El siguiente punto es la higiene posterior. Se retira el guante, se desecha nuevamente y se lavan las manos. Es importante pedirle al paciente que trate de evacuar en intervalos de entre 15 a 30 minutos para permitir que el medicamento se absorba. En resumen, la administración de un supositorio requiere higiene, delicadeza y una técnica correcta para asegurar que el medicamento actúe de forma eficaz